Hola Doc, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Doc. Vamos a Eh, empezar con la clase primero o con la exposición, doctora. Como ustedes quieran, chicos. Yo no tengo problema. Dale, dale. Mi clase no es larga hoy. La de hoy por lo menos no es larga. Lo que sí quiero tocar un tema con ustedes es justamente, me comentó el doctor Diego que en el examen, una de las preguntas justamente respectivo al divertículo de Meckel, hay doble respuesta, me dijo. ¿Qué saben de eso? Chicos, ¿qué saben de eso? Que en la pregunta del divertículo de Meckel en el parcial es una doble respuesta. Había solo una pregunta que era acerca del divertículo de Meckel, y en las opciones decía que había más de una respuesta correcta. Ese era el único ítem que hablaba de divertículo de Meckel. Esperen que. Yo tengo el examen acá. Sería esta. Con respecto al divertículo de Meckel, podemos afirmar que A, su ubicación es más frecuente a más de, para mí ese es el que se puede dar como doble respuesta, porque no dice la cantidad, ahí debería decir 100 centímetros de la válvula irsecal. Y Profe, B dice, en el examen el doctor mandó poner esos 100 centímetros. él mandó poner, Sí, mandó. entonces hay una respuesta nomás. Después el B dice, cuando se observan sacos herniarios, las hernias se llaman hernias de Richard. Eso ustedes saben que no, que es de Litre. Después posee todas las capas de intestino, incluso una mucosa heterotópica que mayormente es mucosa duodenal. Eso no es, ese también es falso. El 60% de la mucosa heterotópica del divertículo de Meckel es gástrica. Por eso es lo que me dijo el doctor, que ustedes tienen una literatura que dice lo contrario, por eso estoy preguntando. Si alguien sabe qué responderme. Porque la respuesta correcta es, la hemorragia por divertículo de Meckel ocurre por ulceración de tejido ileal adyacente al divertículo. Esa es la respuesta correcta. O sea, del 3 es la D. Profe, según tengo Sí. entendido con respecto a las capas, era que en el libro no especifica, por ejemplo, cuál es el predominante. Y creo que ahí surgió el error. Eso, justamente eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuál libro es? El de Michens. El Michans. Bueno, voy a hablar con el doctor Diego, ¿sí? Y voy a ver qué podemos hacer con esa pregunta, porque voy a buscar también en el Michans, ¿sí? No se van a preocupar. Pero ya de antemano les digo y quiero que sepan, ¿sí? Que es la gástrica, ¿está bien? Porque la primera manifestación del divertículo de Meckel es la hemorragia, ¿sí? El divertículo de Meckel muy pocas veces se inflama, muy pocas veces hacen cuadro obstructivo, solamente cuando posee todavía su meso, que hace como una adherencia a la región, o sea, a la pared abdominal. ¿Está bien? Eso yo quiero que ustedes entiendan del divertículo de Meckel. Yo voy a hablar con el doctor Diego y voy a ver cómo solucionamos ese tema, ¿sí? Vamos a ver si podemos dar doble respuesta en todo caso, ¿sí? Que sería creo que es la C y la D. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra clase. ¿Están viendo la diapositiva?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, empecemos un poquito con la enfermedad de Crohn, ¿sí? La enfermedad de Crohn es una condición idiopática crónica, con propensión a afectar la parte distal del ilion y con capacidad de afectar cualquier parte del intestino. Bueno, al hablarse de inflamación crónica, significa que la enfermedad de Crohn pasa por procesos agudos, subagudos y luego tipo fibróticos, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la enfermedad de Crohn no tiene cura, ¿sí? La enfermedad de Crohn no tiene cura. Lo único que podemos hacer nosotros es volver la enfermedad, o sea, hacer que la enfermedad esté en una etapa inactiva, ¿sí? ¿Por qué queremos esto? Porque la enfermedad de Crohn causa lo que es el síndrome intestino corto. Aparte de todas las complicaciones que podemos tener con la enfermedad de Crohn, la mayoría de los actos quirúrgicos lleva a resecciones extensas del intestino. Entonces, el paciente con una enfermedad de Crohn se queda con intestino corto y con problemas de absorción. Entonces, ahí disminuye muchísimo la calidad de vida. Por eso tienen que saber que es una enfermedad inflamatoria crónica que no tiene cura y que esto se puede agudizar. ¿Está bien? La porción más afectada es el ilio distal. Sí, si ustedes sospechan de una enfermedad de Crohn, tienen que ir al ilio distal. ¿Está bien? Aunque la enfermedad de Crohn es saltatoria. ¿A qué yo me refiero con saltatoria? Que es una enfermedad que va desde la boca al ano. ¿Sí? Puede ser como un parcheado, puede ser que haya en el duodeno y luego tengamos en el ilion y luego parte del colon. Hay una parte del colon que suele respetar y esto es el recto, pero no en todas las veces. Eso también cabe destacar. Otra cosa que quiero que entiendan de la enfermedad de Crohn es que es una enfermedad transmural. ¿A qué yo me refiero con una enfermedad transmural? Que afecta todas las capas del intestino, ¿sí? Desde la serosa, la muscular de la muscular de la mucosa, la muscular, la mucosa, todo eso afecta. Tiene una incidencia de 3.6 a 8.8 por cada 1000 habitantes, es más frecuente en mujeres. Enfermedad autoinmune, ustedes ya tienen que saber que la mayoría de las pacientes, o sea, los pacientes que sufren son mujeres. El diagnóstico es cerca de la tercera década de vida y un segundo pico en la sexta. Bueno, para la enfermedad de Crohn todavía no se conoce un factor etiológico que determine que el paciente va a tener enfermedad de Crohn. Se piensa que es hereditario, sí, pero todavía no se consiguió el gen que esté encargado de la enfermedad de Crohn. Los factores genéticos, el riesgo relativo en familiares de primer grado en pacientes con enfermedad de Crohn es 14 a 15 veces mayor que la población en general. La relación 1 de cada 5 pacientes con enfermedad de Crohn, cuando menos tiene un familiar afectado por porción, y los factores ambientales, nivel socioeconómico alto, se relaciona con mayor riesgo de enfermedad de Crohn, lactancia materna exclusiva y el desarrollo de la enfermedad. Es frecuente en fumadores y se acompaña con mayor riesgo de necesidad de cirugía y recaída postquirúrgica, justamente lo que les estaba comentando. Bueno, ¿qué ocurre dentro de la enfermedad de Crohn? Hay una inflamación constante de la pared, pero esto no se sabe si es respuesta a un antígeno, si es respuesta a una reacción celular, por ejemplo, a los linfocitos, o si incluso es respuesta a la propia microflora del intestino, ¿sí? No se sabe muy bien qué es lo que desencadena esta reacción. Lo único que se sabe es que el intestino reacciona mal. El intestino hace una reacción inflamatoria extensa e incluso llegando a la cicatrización con fibrosis. ¿Está bien? Ahí ya le estoy tirando un dato que la fibrosis dentro de la enfermedad de Crohn causa una de las complicaciones más temidas e incluso las que más recaídas post cirugía tienen. Los estudios vieron que el huésped genéticamente susceptible es suficiente en la flora bacteriana entérica comensal, que antes se creía que era la clamidia, la listeria monocitogenes, incluso las pseudomonas, reovirus, mycobacterium tuberculosis y entre otros causantes de la enfermedad de Crohn. Ahora se sabe que no,
Cualquier patógeno puede inducir la enfermedad inflamatoria. La inflamación intestinal sostenida resulta una función anormal de la pared epitelial y desregula la parte inmunitaria. Sí, de tanto que la enfermedad de Crohn se agudiza, por así decirlo, cada vez va cambiando más ese componente celular, ¿sí? Una hipótesis de la función de la barrera deficiente permite la exposición inapropiada a linfocitos de la lámina propia y estima los antígenos provenientes de la luz. Eso también es lo que le estaba diciendo. No se sabe si son agentes, si son bacterias, si son virus, lo que hacen que esa reacción de los linfocitos venga e inflame la pared. Causan una tolerancia inmunitaria defectuosa y una inflamación sostenida. Genéticamente se relacionó con el cromosoma locus 16 llamado locus IBD1. Este se identificó en el gen NOD2 que media la respuesta inflamatoria mediante los patógenos microbianos. Este NOD2, ¿sí?, se identificó, pero no se identificó en los demás pacientes que no tuvieron patógenos microbianos, ¿sí?, que no estuvieron asociados a bacterias. Los que, por ejemplo, vamos a decir los tabaquistas o vamos a decir paciente que estuvo expuesto vamos, pónganle mayor líquido intestinal y hizo una reacción inflamatoria de Crohn, ¿sí? Ese locus no se encontró. Entonces, por eso les digo, la enfermedad de Crohn todavía no se sabe causa exacta de qué es lo que lo causa. O sea, qué es lo que causa. Macroscópicamente hablando, la enfermedad de Crohn se ve como una úlcera aftosa. La úlcera aftosa es una úlcera blanquecina, ¿sí?, de bordes elevados, normalmente regular, ¿sí? Estas tienen 3 milímetros de diámetro y están rodeadas por un halo eritematoso. Ese halo eritematoso les va a indicar la enfermedad aguda, ¿sí?, como un proceso inflamatorio. Pero en vez de observar una lesión sobrelevada, rojiza, caliente, ¿sí?, lo que van a ver es una úlcera aftosa, o sea, una placa blanquecina. En el intestino delgado siempre surgen en acumulaciones linfoides. Los granulomas son característicos de la enfermedad de Crohn y se ven en el 70% de las piezas quirúrgicas. No son gaseosos y se ubican donde la enfermedad se encuentra activa dentro del intestino delgado, aparentemente normal. Cualquier capa del intestino y con ganglios del mesenterio. Esto también cabe destacar. La enfermedad de Crohn es tan transmural, vamos a decir, tan penetrante de la pared intestinal, que puede incluso afectar el meso del intestino. Y a ustedes acuérdense por anatomía que dentro del meso también tenemos ganglios, no solamente los vasos, sino también tenemos la cadena linfática. Entonces, ellos también se pueden ver afectados. A medida que progresa la enfermedad, las aftas suelen agruparse y forman úlceras grandes en forma estelar. Primero hacen así como si fuera ¿cómo les digo? Como si fueran piedritas, como si fuera que ustedes están construyendo un empedrado, ¿sí? Pero colocan un poquito de piedras a un lado, otro poquito de piedras a otro lado, entonces se ve así esa estructura. Luego, cuando se juntan de tantos procesos que hay, o sea, de tanta piedra que hay, parece un adoquinado. ¿Saben lo que es el adoquinado? ¿Alguien sabe lo que es el adoquinado? Ahí en Ciudad del Este hay un ejemplo muy lindo del adoquinado, que es, por ejemplo, el tipo de asfalto que se encuentra en las áreas. No sé si conocen. Seguramente ya se pasearon por las áreas. Esa estructura así, tipo romboidea, que se une, va formando así como si fuera un camino, y eso es lo que se ve por endoscopía. Se ven así muchas úlceras, como si fuera un piso. ¿Me entienden? Pueden ser lineales o serpentinosas y se fusionan entre sí y dan un aspecto adoquinado a la mucosa. Ahí ven,
en todo su esplendor. Vemos una úlcera, ¿sí? Esto blanquecino que ustedes ven es la úlcera. Si ven alrededor de la úlcera, vemos el foco eritematoso, ese puntillado rojizo, e incluso también dentro de la afta podemos ver ese puntillado rojizo, ¿sí? Al otro lado tenemos también una alteración de la pared intestinal, ¿sí? Pero no vemos ese puntillado rojizo ni tampoco lo vemos como una úlcera, o sea, pero como una afta. Esto que se ve abajo es justamente ya el proceso de que se inflamó, se desinflamó, se inflamó, se desinflamó y da ese aspecto. Acá es lo que se va a empezar a formar el aspecto adoquinado. En el caso de una enfermedad avanzada, la inflamación llega a ser transmural cuando hay afectación de la serosa, causa adherencia al intestino inflamado y a otras asas intestinales, o bien a otros órganos. Como ustedes se pueden imaginar, proceso inflamatorio dentro del intestino va a causar cierto líquido secretado por la serosa del intestino y eso es lo que causa las bridas y adherencias posteriores, ¿sí? La afección transmural puede causar estenosis, abscesos intraabdominales, fístulas y pocas veces perforaciones libres. La estenosis es la progresión del proceso, o sea, la progresión de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se inflama, se desinflama, se inflama, se desinflama y se va perdiendo tejido intestinal. O sea, vamos perdiendo todas las capas del intestino y en vez de tener epitelio sano, tenemos epitelio fibrótico. Entonces eso hace que el calibre y la luz intestinal disminuya de tamaño y también justamente esas zonas fibróticas ya no tengan esa capacidad contráctil. Los abscesos intraabdominales ocurren por perforaciones, ¿sí? Contenidas, así como ocurre el proceso fibroso. Esto puede llevar a la estenosis y también hay casos donde el proceso agudo es tan extenso que puede llegar a justamente pasar por una isquemia de la pared y luego posteriormente a su perforación. Las fístulas por la enfermedad de Crohn son unas fístulas muy difíciles de tratar porque justamente la enfermedad nunca tiene una remisión. Y como ya les expliqué, la mayor parte de afección del intestino delgado es el ilio, ¿sí? Y ustedes se tienen que acordar por fisiología, que el ilio y el yeyuno manejan más o menos entre 6 a 8 litros de volumen de líquido intestinal mezclado con el bolo alimentario y todo eso. Entonces, las fístulas provocadas por la enfermedad de Crohn normalmente son de alto débito. La enfermedad de Crohn es capaz de afectar las regiones discontinuas del intestino llamadas lesiones salteadas, lo que ya les expliqué puede afectar de la boca al ano, separadas por un intestino de apariencia normal. Esto también es algo muy importante que tienen que saber. Nosotros no podemos decir, ay, acá tenemos epitelio que parece una enfermedad de Crohn, pero el de al lado parece bien, entonces es sano. No, eso quítenselo total de la cabeza porque igual, aunque el tejido parezca sano, puede llegar a tener justamente la enfermedad de Crohn, solamente que no está en una etapa aguda, entonces por eso no es visible, ¿sí? Normalmente cuando hay pacientes con enfermedad de Crohn, se le hacen múltiples biopsias y esas múltiples biopsias se tiñen con un tipo de marcador. Entonces, cuando el endoscopista vuelve a entrar y ve donde marcó, vamos a decir, la biopsia previa, busca otro sitio de biopsia alrededor de donde quitó tejido anterior. La característica útil en el acto quirúrgico para reconocer el intestino delgado es que en la enfermedad de Crohn hay una especie de envoltura grasa que presenta una invasión de la grasa del mesenterio en la superficie serosa. Este es un hallazgo patoneumónico de la enfermedad de Crohn y se relaciona directamente con la inflamación aguda y crónica subyacente. Acá, vean chicos, miren.
Vemos esta imagen donde está la flechita blanca, ¿sí? Vemos en la parte de abajo, ¿sí? Intestino normal, no, donde muestra más o menos la flechita negra. No sé si me están siguiendo. Donde está la flechita blanca, donde está la flechita negra, primeramente nos muestra un intestino liso, sin afectación, normal. Vamos a ponerle entre comillas normal. Y al lado vemos un intestino ya con la flecha blanca totalmente envuelto como con una capa grasa, ¿sí? Esto es patoneumónico en la enfermedad de Crohn. Y se pueden llegar a imaginar por qué esto ocurre. ¿Alguien puede tener una idea de por qué la grasa envuelve al intestino? ¿Alguna idea? Obesidad, ¿Cómo? por obesidad mórbida. No. La obesidad, vos vas a tener grasa fuera del intestino. Vas a tener grasa en el mesenterio, vas a tener grasa en el epiplom, intervisceral y todo puedes llegar a tener. Eso sí, puedes tener intervisceral, por ejemplo, entre un órgano y otro, el retroperitoneo puede tener mucha grasa, ¿sí? Eso puede ocurrir. Pero ¿por qué la grasa tapa, vamos a decir, envuelve al intestino? No es por obesidad. Es por los múltiples procesos agudos, ¿sí? La grasa lo que trata de hacer es, vamos a decir, contener la infección. ¿Se acuerdan cuando dimos plastrón apendicular? Que hablábamos que el proceso inflamatorio apendicular, la mayor parte formaba una peritonitis y que el 10% hacían justamente un plastrón y que el plastrón era el proceso plástico donde se veía, donde estaba envuelto el apéndice calvo, el proceso inflamatorio por epiplón, asa, colon, tipo trata de contener esa infección. Por eso hay esa apariencia, o sea, esa grasa encima del intestino afectado en la enfermedad de Crohn. Y esto es, vuelvo y repito, patoneumónico. Si nosotros vemos esto, no vamos a dudar que es una enfermedad de Crohn. Un punto y aparte. ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad de Crohn y su, vamos a decir, su hermana melliza, que es la colitis ulcerosa? ¿Sí? Vamos a dar colitis, no se vayan a apurar. Pero Crohn, ¿qué tiene? Inflamación transmural, o sea, todas las capas del intestino. Es de origen, es saltatorio, no es continuo y respeta el recto, justamente lo que ya les expliqué hace rato. En la colitis es ascendente, ¿sí? No es que yo puedo tener colitis en el recto y luego tener en el colon transverso, no. La colitis es ascendente y sigue ciertos patrones. Y ahí justamente el órgano más afectado es el recto, ¿sí? Es una enfermedad y también lo que tienen que saber es que no es como Crohn, no afecta todas las paredes del intestino, solamente afecta la mucosa y submucosa. Hay veces que también afecta el ilion terminal, como la enfermedad de Crohn. Parece que el ilion es el sitio que toda enfermedad, vamos a decir, intestinal inflamatoria quiere agarrar, causando una ileitis retrógrada. ¿Cómo es la presentación clínica de la enfermedad de Crohn? Puede haber dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. El dolor abdominal normalmente no es un dolor así grave, fuerte, tipo puntada, no. Es un dolor así tipo cólico, medio sordo, que de a poco se va instaurando y puede llegar justamente a aumentar de intensidad y todo lo demás, pero eso ya sería por una complicación, ¿sí? La gravedad sigue el curso de aumento o disminución, justamente. Aumento del proceso inflamatorio y disminución, fibrosis posterior, donde se pueden haber síntomas constitucionales como pérdida de peso. ¿Por qué en la enfermedad de Crohn puede haber pérdida de peso? ¿Tienen alguna idea de eso? Y no sería por los síntomas, profe, de diarrea, eso. Cerquita. ¿Qué parte era
¿Qué porción del intestino es la más afectada? La ascendente. No, colon. De Crohn. ¿Quién más? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la porción más afectada en la enfermedad de Crohn? El ilion terminal. ¿Sí? ¿Qué se absorbe en el ilion terminal? ¿Por qué es tan importante el ilion? En sí, ¿por qué es el ilion importante? Ustedes saben que el ilion es el encargado de absorber la mayor parte de volumen intestinal. Tanto así que de los 6 a 8 litros que pasan por el intestino, casi medio litro a 2 litros nomás ya pasan al colon. Imagínense todo lo que absorbe el ilion. Electrolitos, nutrientes, muy importante la vitamina B12, ¿sí? Para los eritrocitos. Entonces, acá está justamente por qué tenemos tanto retraso de crecimiento, pérdida de peso, desnutrición, cuando tenemos una enfermedad de Crohn. Los síntomas dependen del segmento o segmentos afectados y la intensidad de la inflamación, presencia o ausencia de complicaciones. La enfermedad de Crohn tiene 3 manifestaciones dominantes. Esto ustedes tienen que saber. La enfermedad fibroestenótica, que es justamente ya el